Buen día, mi nombre es Rebeca Pérez y el día de hoy les voy a hablar acerca de la práctica que realicé sobre la extracción y gelatinización del almidón. Como introducción les voy a hablar acerca del almidón. Como sabemos, el almidón es un homopolisacárido que tiene un solo tipo de monosacárido, es decir, la glucosa. El almidón se puede encontrar en diferentes alimentos como tubérculos y cereales. El almidón, como ya lo dije, tiene un solo tipo de monosacárido que lo forma, que es la glucosa, pero eh, está compuesto por dos tipos de polisacáridos, que es la amilosa, la que está en esta parte de arriba, y la amilopectina. Bueno, la amilosa tiene un enlace alfa 1,4 y la amilopectina tiene un enlace alfa 1,6. Es la parte ramificada la amilopectina. Lo que sucede en la amilosa es que cada 6 unidades de glucosa en esta da como un giro dentro de su cadena, como se puede observar en esta parte de aquí, y la amilopectina es más ramificada. Ahora les voy a hablar sobre la gelatinización y Ahora les voy a hablar sobre la gelatinización y la retrodegradación del almidón. Básicamente nos vamos a enfocar mucho en sus gránulos y en esta gráfica de aquí, en este diagrama de aquí, perdón, y en la parte de arriba. Estos son los gránulos que obtenemos al momento de ya deshidratarlo, más o menos, que tenemos es un polvito como blanco. Esos son tenemos los gránulos, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que para tener una gelatinización, lo que vamos a hacer es, o lo que hicimos más bien, fue calentar el agua, elevar su temperatura a entre 60 y 70 grados centígrados. En algunos libros o artículos mencionan que es un poquito más, un poquito menos. Esto depende mucho de la fuente en la que que estemos analizando o tratando de sacar. Entonces, en esta parte de aquí, lo que sucede es que la curva aumenta porque al aumentar la temperatura, lo que pasa con los gránulos es que absorbe agua y se hincha. Porque como es un compuesto polisacárido ramificado, tiene muchos espacios donde pueden interaccionar. Interaccionan con el agua con el cual estamos haciendo la solución, y esto es gracias a los puentes de hidrógeno. Esto varía con la temperatura de la gelatinización, con la temperatura y con el tiempo. Al ir aumentando el tiempo y que también está aumentando la temperatura, lo que sucede en esta curva es que ya rebasa la temperatura adecuada o la apta para tener la gelatinización, y lo que comienza aquí, como podemos observar ahí, es que una vez que se rebasa la temperatura, comienza a romperse los gránulos. Entonces se pierde ahí la gelatinización. Entonces aquí decae la curva, como lo podemos ver. Y esto es en base a la temperatura, y la viscosidad es la parte de abajo, como lo podemos observar. Y ahora, hablando sobre la retrodegradación, lo que sucede ahí es que cuando se enfría, cuando ponemos a enfriar, estamos aquí en el punto D, cuando se enfría, disminuye la temperatura. Y lo que sucede es que se trata de reorganizar las estructuras de amilosa y amilopectina, más que nada la amilosa, para tratar de volver a la forma, perdón, de un gránulo. Pero no regresa a su forma total, pero trata. Es considerar que no se llega a lo mismo. Entonces podemos decir que la reorganización es cuando hay una retrodegradación, y esto es dado por una pérdida de agua o llamada sinéresis, como lo podemos observar aquí. Entonces lo que trata es volver a hacer como un poco más a su estado del gránulo. Eso es lo que pasa en la gelatinización y su retrodegradación. Bueno, a continuación les voy a presentar los materiales que vamos a utilizar para el proceso
proceso de extracción y gelatinización del almidón. Para empezar, mi fuente fue una papa, esto fue lo que utilicé. Yo utilicé un rallador, utilizamos varias jarras, yo las utilicé transparentes para poder observar lo que está pasando. Mi filtro fue tanto la papa como una gasa, una taza medidora para poder estar midiendo cuánta agua le vamos a añadir. Aquí vamos a realizar la gelatinización, donde le vamos a colocar agua y después elevar su temperatura, y básculas. Estos fueron los materiales que yo ocupé y bueno, a continuación les voy a presentar el proceso. Ahora les voy a hablar sobre el proceso de extracción. Primero que nada, pesamos la papa con todo y cáscara, que pesó alrededor de 200 gramos, un poquito menos como se muestra en la imagen. Después la lavamos y comenzamos a pelarla. Después, el siguiente paso era disminuir la partícula, por lo tanto yo lo que usé fue un rallador. Así que esto fue lo que obtuvimos después de rallarla. El siguiente paso fue colocarla, todo lo que obtuvimos, colocarlo dentro de una jarra. En este caso yo usé una jarra transparente para que se pudiera observar. Y le añadí agua. Yo le añadí 1 litro y 250 mililitros. Como se muestra en estos momentos, fueron 5 veces la jarrita que se mostró y esto fue lo que obtuvimos. Después fue agitarlo cada 5 minutos por 1 hora. Pasado este tiempo, lo que realizamos fue una filtración. En este caso mi filtro fue una gasa, utilicé 2 gasas y la misma tapa. Esto me ayudó a que de un lado pusiéramos el líquido y el otro lado lo sólido, que en este caso pues es la fibra. La fibra la vamos a desechar y con lo que vamos a quedarnos es con la parte líquida, ya que posteriormente lo refrigeramos unas 12 horas. Posteriormente de esas 12 horas la sacamos y podemos observar ahí como la pastilla, como lo mencionaba el profesor, y retiramos el líquido para obtener así nada más la parte, el almidón. Y ahora lo que estamos haciendo es colocarlo en un vaso transparente y le vamos a colocar agua. Esto nos ayudará a lavar en sí el almidón. Yo le agregué nada más 250 mililitros en ese vaso. Lo siguiente es refrigerarlo 12 horas nuevamente. Ya después, pasado estas 12 horas, se puede observar que se vuelve a formar una pastilla debajo del vaso. Lo que hacemos es volver a quitar el agua. Lo que yo hice es pasarla a otro vaso transparente. Totalmente quitamos el agua y como se puede observar, ahí está la pastilla. Los últimos pasos es exponerla al sol para poder así tener el almidón seco. El mío estuvo expuesto aproximadamente 2 horas y así es como yo lo obtuve y lo empecé como a aplastar para poder disminuir pues un poco y poderlo disolver posteriormente. Ahora voy a explicar el proceso de la gelatinización. Una vez que ya hayamos extraído el almidón, pesamos el almidón obtenido, fue 1 gramo, y por cada 0.5 gramos de almidón son 100 mililitros de agua. Por lo tanto usé 200 mililitros y ahí comencé a disolverlo y le agregué todo el almidón obtenido, que fue 1 gramo. Como se muestra ahí, lo estoy disolviendo. Para finalizar, podemos observar los resultados después del proceso anterior, que fue la gelatinización del almidón. Como lo podemos ver, como también la retrodegradación al momento de disminuir su temperatura, y obtenemos una solución viscosa de color gris y con un poco de grumos. Para concluir, puedo decir que se cumplió el objetivo de la práctica, que sería realizar la extracción y la gelatinización del almidón. En este caso mi fuente fue la papa. Por lo tanto, puedo decir que sí se obtuvo resultados buenos.
Tal vez la cantidad del almidón probablemente no era el que yo esperaba, o en el que algunos artículos mencionan que sería un poco más por el peso de la papa, pero mi conclusión sería que es por la manera en la que yo extraje o disminuí más bien la partícula, ya que algunas personas usaban el rallador o la licuadora. Siento que ese es un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta, y en la parte de la gelatinización, la temperatura, para que no se pase la temperatura adecuada para observar bien la gelatinización. Tal vez sería controlar un poco más la temperatura, pero en sí sí se pudo observar la gelatinización y sí se pudo extraer el almidón. Fue una práctica, perdón, que me gustó mucho, que se pudo adecuar a estos tiempos y bueno, se pudo realizar satisfactoriamente. Muchas gracias.